última parte del noticiero ya, vamos a arrancar la parte final del noticiero, Así pero es, con la última horita la ya. última, sí, 40 minutos, 40 50 minutos, minutos. 50 minutos que tenemos, y que vamos a estar como todos los jueves con nuestro amigo Cristian Pérez, Cristian Pérez Moyano. Cristian Pérez Moyano. ¿Cómo estás, Cristian. Cristian? Buen jueves. Ay, nosotros justo, para Cristian, que nosotros acá no te estamos escuchando en el estudio, pero a lo mejor, Ahí a está ver ahora. ¿Cómo les va? Buen día. Ahí Hola amigo, está. ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan, Sofía, Marcelo? ¿Cómo la llevan? Bien, acá la venimos piloteando, qué Así sé yo. Hay es. días, yo ayer te voy a ser sincero, Cristian, estuve como un día de furia, como de apagué todo porque ya no aguantaba más a nadie. Pero te lo tenés que permitir, no te lo tenés que cuestionar, Marcelo, ¿eh? Bien, Pasa que por ahí venimos con ciertos mandatos donde Sí, te ¿no? imponen el perfectismo, ¿no? claro, Totalmente. El claro. ser perfecto. No, hay que permitirse estar Sí, angustiado, depresivo. No lo digo yo, por supuesto, lo dicen los especialistas, Sí, 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 que sí. tenés que canalizar todo eso y te lo tenés que permitir porque es parte de. Exacto, sí, sí, sí. exacto. Hay días que estoy con ganas de, hay días muy creativos, que hago cosas y genero y vamos Muy hiperactivo, ¿no? y hay días que me agarra El un bajón bajón, o no furia. depresión, un bajón, sí, me agarra Claro, la nostalgia, la la melancolía, nostalgia. todo junto, ¿Y todo vos, junto. Cristian, cómo la llevas? Está fantástico. Sí, Yo creo que en estos nuevos tiempos hay que permitírselo, sobre Sí, todo con este contexto pandémico que, bueno, es palabras verdad, trilladas ya que decía nadie se lo esperaba, pero hay que permitírselo y no cuestionárselo tanto, ¿no? es verdad. La semana, Aparte, un tema, ¿no? Yo creo que no, el Estado nacional, provincial, si bien es lo primero es el tema sanitario, epidemiológico, como es el COVID-19, pero el Estado va a tener que articular políticas más profundas en cuanto a la salud mental, desde claro. la nación, provincia, municipalidad, porque esto va a tener sus consecuencias. ¿Vos cómo ves? Mira, lo voy a meter en un brete, pobre Cristian, pero bueno, sé que es un gran periodista No, y va a saber salir bien, dale, a ver. airoso. ¿Cómo ves esto de Rivetti, el concejal Rivetti que está pidiéndole a través de un Una, proyecto de ordenanza al Ejecutivo Municipal que vaya y le plantee al Ejecutivo Provincial de que flexibilice la cuarentena en Carlos Paz? tiene dos miradas. A mí siempre me gusta verlo más de lo filosófico, como saben. Desde ese punto me parece fantástico, porque él es opositor, lo cual no significa que me parezca fantástico apoyar eso. Claro, Pero él ocupa una parte del arco opositor, por lo tanto me parece loable, positivo. De ahí a que se haga, no me parece. Pero no lo digo yo, Marcelo, no lo podemos claro, decir tal nosotros, cual. porque no podemos sí podemos opinar a lo mejor de determinados protagonistas que tienen que ver con el tema sanitario, pero no conocemos, no sabemos. De hecho, la nota que viene, vos fíjate que Daniel Pacerini, hago esta introducción y hago muy este bien, enclaje porque sí. tiene que ver con eso. Claro, Cuestiona muy duramente a los economistas, dice, yo nunca como médico me voy a meter a opinar de economía. claro. Entonces me parece que tenemos que confiar en ese grupo de asesores y consultores que son los que van a decir cuándo y de qué manera progresiva y paulatinamente vamos a ir saliendo. Pero desde el punto de vista de política ejercida, me parece varo. ¿Por qué? Porque la política es básicamente involucrarse en la cosa pública. No Sí, la política como estamos acostumbrados a ver, los bombos, Ujú, las marchas, no, ujú. la política bien vista. claro. Y desde ese punto de vista y desde el órgano que él representa, que es el estamento político por excelencia entre los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, etcétera, el legislativo es el político por excelencia. Claro que sí, claro que sí. Muy Bueno, bien. vamos a ir viendo la nota porque es una nota interesante y para que no nos quedemos sin tiempo y la tengamos que cortar al final. Así que vamos a ir presentando la nota, Cristian. Bárbaro. Daniel Pacerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más importante del país, Sí, fue dos veces ministro de Solidaridad en la época de la Sota, fue jefe del bloque oficialista de la legislatura. Es un hombre, una definición aristotélica, un animal político, ¿no? bien, Hablamos de varias cosas y tira varios títulos, deja sobre la mesa. Una es básicamente lo que te decía, está en contra de aquellos economistas que están apurando la flexibilización de la cuarentena, porque dice, yo nunca vi un médico meterse en economía. Entre claro, otras cosas también echa por atrás dos proyectos de su cuerpo legislativo de los 31 concejales que él tiene que comandar. Uno del oficialismo, que pide
que se haga la rinoscopía a todos los funcionarios, la tira por abajo. El otro es del concejal de Loredo, que quiere impulsar un test de olfato. Ustedes saben que se viene mencionando un test de olfato para ver un principio de contagio del coronavirus. Exacto. Entre otras cosas, el más nombrado tiene que ver con el vinagre. También lo tira por abajo porque dice que eso ya cayó y es puro mito nada más. Bien. Y después deja unos títulos interesantes. Dice que de no haber tenido ese accidente, el ex gobernador José Manuel de la Sota sería el actual presidente, algo que puede parecer como una intención para quien milita para ese sector. Pero deja algo cierto, él era un hombre muy cercano al de la sotismo, de hecho sigue muy cercano a Natalia de la Sota, la hija del ex gobernador, dice que el actual presidente, Alberto Fernández, es quien estaba operando e impulsando la candidatura del ex gobernador José Manuel de la Sota. Claro. Lo vemos cuando ustedes quieran. Perfecto, gracias Cristian. Lo vemos. Lo primero que te quiero preguntar, Daniel Pacerini, es en este contexto de coronavirus hay algunas cuestiones que tienen que ver con la salud y la solidaridad, y te tiene como protagonistas en tu función también de médico. ¿Has salido a vacunar a los jubilados en este contexto pandémico? Bueno, sí, soy un convencido que esta pandemia, que es un problema sanitario muy grave, que ha generado decisiones políticas, institucionales muy fuertes, conlleva condiciones y condicionamientos económicos, sociales, que obviamente van a ser consecuencias que ya estamos padeciendo. Y en ese sentido entiendo que cada uno de nosotros tiene que aportar lo que sepa, lo que pueda, y obviamente por ser un médico, por ser parte del equipo de salud, me pareció importante sumarme al voluntariado que en las calles de la ciudad está llevando adelante una campaña de vacunación. Una campaña de vacunación, Cristian, que es muy importante este año. ¿Por qué? Primero porque con sabiduría el ministro de Salud de la Nación, Ginés, decidió adelantar el tiempo de la vacunación antigripal para evitar que se superpongan las dos pandemias, digamos, ¿no? La del coronavirus que estamos esperando y la que va a venir todos los años, que es la influenza, la gripe. Al decidir el adelantamiento de la vacunación y obviamente focalizar con mucha fuerza a los grupos de riesgo, ¿no? Abuelos, adultos mayores de 65 años, diabéticos, personas con problemas pulmonares, las embarazadas, los bebés de 6 meses a 2 años, creo que vamos a lograr el objetivo, porque este año se está triplicando la cantidad de población vacunada, vamos a lograr el objetivo de que no se superpongan las dos enfermedades y no pongamos al sistema sanitario al borde del colapso, ¿no? Que es, me parece, la estrategia más sostenida y mejor llevada adelante en esta instancia por todas las instancias de gobierno, nacionales, provinciales y municipales. No, me llamó la atención, Daniel, porque no hay un calendario legislativo a la vista, por lo menos a corto plazo. Y me llamó la atención de verte como autoridad, pero también como médico vacunando a los jubilados, porque uno recuerda, aquellos que tenemos un poco de memoria, los dos mejores intendentes que tuvo la ciudad de Córdoba, como fueron tanto Rubén Martí como Mestre Padre, que eran odontólogos, de profesión odontólogo, por lo menos nunca se vio que hayan salido a curar alguna carie. Por eso quería hacer esta introducción. Pero ahora sí te paso al ámbito legislativo. ¿Cómo notaste la experiencia de empezar a legislar virtualmente con los 31 concejales? Bueno, la verdad, Cristian, nos estamos adaptando todos a esta forma de comunicación a la distancia, como lo estoy haciendo con vos ahora vía Skype, y como lo empezamos a hacer aquí en el Consejo, donde ya tuvimos 7 reuniones de comisión y una sesión especial por este sistema Zoom, que permite la interacción de muchas personas en el mismo espacio virtual al mismo tiempo. Y lo hicimos con eficiencia, porque vos sabés muy bien que hay que preservar la seguridad, que no ninguna persona se pueda introducir en la conversación o en la sala virtual, como ha pasado. Claro, hay una seguridad informática en este sentido. Exactamente, hemos logrado hacerlo. Nuestro Consejo Deliberante está integrado por 31 concejales y obviamente el día de la sesión yo estuve en el recinto vacío acompañado por el secretario legislativo, el secretario administrativo y la secretaria de comisiones, y en la red virtual estaban los 31 concejales y los 2 taquígrafos, que vos sabés muy bien que las sesiones, para que tengan validez legal, tienen que tener su versión taquigráfica.
Para llegar al acuerdo de la sesión, nosotros no fuimos a la justicia a que nos convalide previamente, sino que hicimos un acuerdo de labor parlamentaria, suscribimos un acta con todos los presidentes de bloque, donde por unanimidad avalaron un decreto que yo hice convocando a la sesión. Lo más importante, Cristian, es que en esa sesión los 4 temas que tratamos tenían que ver con la pandemia. Uno de ellos es el uso obligatorio de los cubrebocas o barbijos, y que salieron por unanimidad. Es decir, demuestra la crisis que en un momento importante hay acuerdo político para resolver situaciones que puedan mejorar la salud pública y que puedan proteger a la gente. Y eso a mí la verdad me da optimismo y me convence de que la política bien practicada, de la política cuando se hace en serio, tiene un resultado que tiene que ser positivo para la gente. Bueno, Daniel, me diste pie para preguntarte si tus colegas a nivel nacional, me refiero a los diputados y senadores nacionales, no han perdido mucho tiempo, porque recién ayer se pusieron de acuerdo con algunos cuestionamientos que empiecen a sesionar a nivel nacional. ¿Crees que se ha perdido mucho tiempo? Creo que en esta pandemia todas las acciones fueron orientadas básicamente a lo ejecutivo, es decir, generar medidas y acciones en la emergencia para que los gobiernos tuvieran las herramientas necesarias primero para la salud pública y luego se fueron generando instrumentos para sostener la crisis económica, desde sostener financieramente a las provincias y a los municipios, a la pequeña y mediana empresa, a los grupos sociales más vulnerables, pero claramente el aspecto legislativo es el que le debe dar volumen a esas decisiones políticas. No sé si fue una pérdida de tiempo, Cristian, pero creo que claramente es muy diferente la situación en escala de lo que puede Claro. resolver un municipio, una provincia o una Cámara de Diputados. A sabiendas de que son 257 los diputados nacionales, creo que el sistema de seguridad tiene que ser mucho más estricto y que las decisiones que se tomen allí conllevan leyes nacionales. Entonces, me parece que los recaudos que se hubieran tomado no fueron en vano y me parece que el fallo de la Corte Suprema, justamente que De no habilita... involucrarse. Exactamente, sí, pero de cierta manera me parece que el no fallo permite que el Senado y la Cámara de Diputados tengan la seguridad de que los acuerdos parlamentarios tengan validez legal, porque siempre lo supimos, Cristian, vos cubriste muchos años la actividad legislativa, que quien resuelve las decisiones de la legislatura es el propio cuerpo. Y en este caso nosotros lo hicimos en el Consejo, lo hizo la legislatura provincial con los acuerdos parlamentarios de labor, donde todos los bloques convalidaron las decisiones que se tomaron allí. Me parece saludable que se haga ahora. Daniel, en tu rol de viceintendente y más aún como presidente del Consejo Deliberante de una de las ciudades más importantes que tiene la Argentina, como es la ciudad de Córdoba, ¿cómo evalúas el rol de la oposición en este contexto? Tengo una evaluación positiva, Cristian, en tanto y en cuanto creo que hay un buen ida y vuelta entre los gestos y las decisiones del gobernador Schiaretti, del intendente Yarlora y la devolución que la mayoría de los bloques legislativos hacen. Hubo convocatorias al diálogo, hubo receptividad en el poder escuchar algunos de los reclamos que hacían los bloques, que tenían que ver con necesidades de la gente, no con necesidades de la política. Y eso me parece saludable hacia adelante, que este precedente que estamos construyendo hoy en esta crisis sirva para que la crisis económica que venimos sobrellevando y que va a sobrevivir a la pandemia y que se va a profundizar, nos obligue a pensar en el conjunto y a no mirarnos el ombligo. Así que yo soy optimista en ese sentido, en haber visto una madurez política, en tomar decisiones en conjunto para defender a la gente, en este caso, de la salud y de la enfermedad, y hacia adelante de las consecuencias económicas y sociales que van a sobrevenir, que van a requerir que haya una madurez muy importante, que haya mucha responsabilidad y dejar de escuchar los cantos de sirena o esos falsos gurúes que a mí me duele mucho, Cristian, escuchar a algunos economistas opinando de epidemiología. Nunca vi un médico atreverse a hablar de economía, pero bueno, veo que hoy muchos economistas que representan intereses sectoriales, corporativos, están queriendo empujar decisiones sanitarias que han fracasado en otros países, Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña, Suecia mismo,
demuestran que el imperio del materialismo por encima de la salud produjo decisiones equivocadas. Ahora ellos, Daniel, lo argumentan diciendo que si bien tiene que estar la salud primero, pero que la economía no se puede dejar mucho, porque sin una economía medianamente de base en este contexto pandémico, no, tampoco vamos a tener buena salud. Eso es lo que dicen, ¿no?, los economistas. De hecho, hablé con Sí, los José cuatro Simonella, ¿no?, la otra países, vez. los 4 países que nombré recién, Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil, son países que desde el punto de vista económico son mucho más fuertes que la Argentina, no tienen los condicionamientos económicos que tiene la Argentina. La Argentina debió tomar esta decisión sanitaria fundamentalmente por las enormes carencias que tiene en equipamiento, en el sistema de salud, y que la mejor solución posible, que fue la única, fue la cuarentena de manera restrictiva y agresiva, entre comillas, y está dando buenos resultados. Brasil es el espejo donde no hay que mirarse. La negación del problema, Cristian, y frente a lo que muchos economistas argumentan, que Argentina no tiene casos porque no hace frío, en Brasil no está nevando, y Brasil tiene una cifra de miles de muertos producto de la negligencia y de la mala decisión política en no escuchar a los que saben. No es casualidad que en Brasil haya renunciado el ministro de Salud en plena crisis, que haya renunciado el ministro de Justicia en plena crisis. Creo que la lectura tiene que ser integral, objetiva, y como decimos vulgarmente, Cristian, hay que mirar la película completa. Yo creo que Argentina no debe enamorarse de la cuarentena, creo que ese claramente sería un error, pero veo que se están tomando las decisiones de manera consensuada, hay un amplio respaldo político en las decisiones que está tomando el presidente, respaldo sustentado no en las encuestas, sino en la voluntad de los gobernadores, los intendentes y de la mayoría de la sociedad que se siente cuidada por el Estado. Eso es importante. Seguro. Daniel, siguiendo en esta línea que tiene que ver con la economía, ¿cuánto tiempo más crees, en función de tu visión y tu cargo como viceintendente o segunda autoridad más importante del municipio, van a resistir las arcas municipales? Porque la gente no está pudiendo trabajar, no está pudiendo producir, por ende no está pudiendo hacer el aporte que se le hace a las arcas municipales. Hay que hacerle frente a los proveedores, al caudal y gran volumen que ocupa los sueldos de los empleados municipales y a las obras, ¿no? Hay dos variables, Cristian, que son muy críticas. Por un lado, la caída en la recaudación propia, la caída en la coparticipación provincial y nacional, porque ha caído la actividad económica, y por otro lado, el incremento de la demanda social y de salud. Hay que comprar más insumos, hay que pagar más horas extras al equipo de salud, hay que proveer de alimentos a mucha gente que obviamente no puede salir a trabajar, a hacer changas, y son el eslabón más débil de la cadena. Ese desafío solo podrá resolverse con un Estado presente, con políticas proactivas, y creo que estamos viviendo las últimas 2 semanas de restricción intensa. Yo entiendo, como así en Córdoba ya hay más de 300 municipios, 371 entiendo, que son zonas blancas, que han empezado a flexibilizar de manera focalizada actividades económicas. Creo que es el laboratorio, entre comillas, que se va a visualizar para luego proyectar esa decisión a las ciudades más grandes, siempre y cuando en esta ventana epidemiológica de 15 días no tengamos un incremento o una duplicación de casos. Venimos sosteniendo una curva aplanada, estamos empezando a tener los días más fríos y los resultados de la estrategia prevista están siendo buenos. Córdoba particularmente está teniendo una muy buena respuesta a las decisiones que desde el gobierno, con cabeza en el Ministerio de Salud, se están tomando. Claramente, estos días que van a transcurrir hasta el 10 de mayo, 12 de mayo, van a ser trascendentales para ver cómo continuamos luego de esto. ¿Cómo se evoluciona? Daniel, ¿te sorprendió la comunicación de Alberto Fernández en cuanto a que la gente podía salir a hacer las caminatas de 1 hora hasta 500 metros del domicilio y que después le tiró la mochila a los gobernadores? Porque en algún momento venía siendo el papá presidente, el papá Alberto Fernández, y todos los gobernadores prácticamente acataban. El presidente termina dando esto y después los gobernadores terminan sorprendidos. De hecho, Schiaretti, el presidente Alberto Fernández, de alguna manera le tira un tiro por elevación a Schiaretti diciendo
que le extrañaba, porque hasta hace poco eran gobernadores que le venían pidiendo flexibilizar este tipo de actividades, y después Córdoba no accedió, salvo con estos 370 municipios. Pero la lectura política que se hace es que nadie quiere pagar ese costo político de flexibilizar más aún la cuarentena. El presidente el sábado tuvo definiciones, a mi juicio, claras, donde marcó primero que había una realidad posible para los conglomerados urbanos menores de 500.000 habitantes y otra posible para los mayores de 500.000 habitantes. Claramente hay 4 estados que tienen esa situación predominantemente: la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y claramente esos estados autónomos tienen que resolver dentro de sí mismos cómo se hacía esto. Y también el presidente fue claro que esta posibilidad tenía condicionamientos, que era ver cómo estaba la situación sanitaria en cada uno de ellos. Creo que la adaptación que hicieron los gobernadores, a mi juicio, fue la correcta. En Córdoba, por ejemplo, para hablar de lo que sabemos, Córdoba Sí. tomó acciones focalizadas de flexibilización en 371 municipios y comunas blancos. Acá sabes, Cristian, que tenemos 11 departamentos de la provincia, de los 26, que no tienen circulación de virus y que los estamos cuidando, y que dentro de esos departamentos está la mayor cantidad de poblaciones que no han tenido casos. Ahí Claro. claramente es donde desde hoy, por explícita recomendación del COE provincial, se comenzaron a liberar algunos horarios, flexibilizar algunas tareas privadas, incrementar la cantidad de profesiones que pueden llevar su tarea adelante con restricciones horarias. Por eso creo que este laboratorio que se está poniendo en marcha va a permitir, de acuerdo al resultado que vamos a ver el 10 de mayo, si esto puede ser traslativo a las grandes ciudades, donde mientras tanto tendremos que seguir cuidando de que la curva siga aplanada. Tengo la percepción que quizás a partir del 10 de mayo haya mayor flexibilización y mayor apertura de la focalización, en tanto y en cuanto sigamos sosteniendo este número. Muy bien. Daniel, quiero volver un poco a la agenda legislativa y preguntarte de cuáles son aquellos temas que quedaron pendientes de no ser por la pandemia, ¿no? En la agenda legislativa. Bien, nosotros tenemos muchos temas. Sabés que la ciudad de Córdoba inicia una gestión con Martín Yarlora con una situación de quebranto, de endeudamiento, donde nosotros planteamos una reconversión del sistema impositivo, planteamos una reconversión de la gestión que claramente se ve truncada por esta pandemia, que nos va a reconfigurar. No obstante ello, hay muchas decisiones que tienen que ver con el transporte público, con el transporte urbano, con modernizarlo, mejorarlo, que nosotros queremos proseguir a partir del final de la cuarentena. Cuestiones que tienen que ver con las obras importantes que necesita la ciudad. Hay un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para una obra importante de cloacas en la zona de Villa Libertador, que es una zona que está colapsada desde el punto de vista sanitario, merced al grave problema de saneamiento cloacal que padece. Tenemos una importante cantidad de decisiones en materia sanitaria que venían de antes de la cuarentena, que es justamente construir 6 centros de referencia de salud en los 6 puntos estratégicos de la ciudad. Hay muchísima acción. Nosotros proyectamos una gestión de 4 años y a los 4 meses de haber empezado estamos con este inconveniente, que hoy es el objetivo central de nuestra tarea. Hoy estamos Nadie se lo ayudando a la imaginaba, gente. ¿no? Nadie Nadie. imaginaba esto. Esto era la tormenta perfecta y bueno, estamos sobrellevándola. Nuestro rol en la cadena sanitaria es garantizar la atención primaria de la salud, la vacunación, seguir organizando el sistema. Tenemos la mitad de nuestros centros de salud organizados para el COVID-19 como centros febriles, y la otra mitad para el resto de las patologías. De los 3 hospitales que tiene la municipalidad, el Príncipe de Asturias y el Infantil tienen carpas febriles en su entrada para impedir que la infección ingrese a la institución, y el hospital de urgencias, por su característica, obviamente está liberado de esta estrategia febril, Claro. sigue atendiendo los accidentes. Que también hay que leer este dato, Cristian: desde que comenzó la pandemia cayeron en un 70% los politraumatizados y la cantidad Que de gente que todos van a ingresaba al parar hospital de al urgencias. hospital de urgencia. Exactamente. Por otro lado, se incrementaron los hechos de violencia doméstica o intrafamiliar, que En un también es un dato grave. 40%. Así es.
Sí, Daniel, te quiero preguntar por dos proyectos que a mi modo de ver, o por lo menos en el Gran Córdoba, llama la atención, ¿no? Uno tiene que ver con un proyecto de un concejal opositor y otro del oficialista. Me refiero al de, siguiendo en esta línea del COVID-19, del concejal Loredo, que presenta un proyecto para hacer el test de olfato. Cómo lo ves? ¿Sirve, no Es sirve? es una inquietud que carece de sustento científico. Ha habido muchas iniciativas de buena voluntad, de buena fe, tratando de aportar alguna herramienta para generar noticias y que en algunos casos sirvieran para algo. Desde el punto de vista científico, todos los comités científicos, asesores tanto de la nación, de la provincia como de la municipalidad, dieron, digamos, como que la falta de olfato no es un signo patognomónico del COVID-19. Por Ujú. lo tanto, no podés poner una herramienta de diagnóstico en manos de cualquier persona. Que un bombero, un policía o un agente de tránsito le esté tomando pruebas de olfato a alguien para determinar una cuestión sanitaria no es lo apropiado. De hecho, esa recomendación cayó por tierra. Solo la habían aplicado en 2 municipios y dejaron de aplicarla inmediatamente. Y el otro proyecto llamativo también que te quiero preguntar tiene que ver con un concejal del oficialismo. Me refiero a Diego Casado sobre este proyecto que quedó en el cajón, me parece que ahora con esto del COVID-19 y tiene que ver con la obligación, este proyecto, que en caso de ser aprobado o de tratarse, con la obligación de que los funcionarios se hagan la rinoscopía. Bueno, este proyecto, Cristian, vos tenés mucha experiencia legislativa. Ah, pensé que me iba a Eh, decir que tenía experiencia en algunas no, cuestiones no, no, de no. consumo de No, drogas no. ilegales. No, cuando yo vi el ingreso de ese proyecto, me recordé a un proyecto que se presentó allá por el año 2005, que fue autoría del legislador entonces y hoy nuevamente legislador Juan Manuel Cid, que planteaba lo mismo desde un proyecto de ley provincial. Recuerdo que generó mucha polémica. Eh, Como médico y como pronto a recibirme como especialista en toxicología, porque estoy por rendir la especialidad este año, la rinoscopía no es un elemento de diagnóstico exclusivo de la tenencia de una patología. La rinoscopía sirve para muchas cosas, no solamente para determinar si alguien aspiró algo o no. Hay muchas formas de tener adicciones que no necesariamente ingresan por la fosa nasal. Entonces me Ajá, claro. parece que el error científico que tiene esta iniciativa, que es loable, que es bienvenida siempre, me parece que radica por ahí. Hay muchas formas de detectar que una persona consuma o no drogas. Y después viene la otra discusión, si éticamente corresponde calificar o descalificar a una persona por una problemática de salud. La problemática de consumo es una problemática de salud, es una problemática social y hoy por hoy la descalificación de una persona por portar ese consumo está muy discutida. Sería estigmatizarlo, entre otras cosas, porque supone que es un Absolutamente. enfermo, ¿no? Es una Daniel, opinión personal, ¿eh? Daniel, y por último, como para ir cerrando, te propongo una especie de recurso periodístico lúdico, ¿no? Que tenga que ver básicamente con la política, y es hacer un ejercicio de negacionismo temporal del coronavirus, con fechas que ya han pasado y que hubieran sucedido si no estuviera el COVID-19. ¿Te parece? Dale. Una tiene que ver con la elección de Río Cuarto, hecha esta aclaración de que si no existiera la pandemia, ¿crees que el PJ hubiera retenido el gobierno en esa ciudad importante de Río Cuarto? No tengo ninguna duda que Juan Manuel Llamosas, cuando pongan las urnas, va a ser reelegido por la ciudadanía de Río Cuarto. Es una excelente persona, fuimos compañeros de trabajo en el ministerio, él fue secretario para la zona sur de la provincia de Córdoba cuando me tocó ser ministro de Desarrollo Social, fue defensor del pueblo, de la ciudad de Río Cuarto, ha llevado una gestión exitosa en estos 4 años duros que les tocó gobernar y no tengo ninguna duda que la gente cuando la Pase. ley electoral nuevamente se rehabilite, lo va a reelegir. Creo que es un gran candidato y expresa mejor que nadie todo lo que el gobierno de la provincia ha hecho en esa ciudad, tanto con José Manuel de la Sota como con Juan Schiaretti.
Juan Manuel tiene la enorme virtud, por su característica y por sus atributos, de haber construido una enorme confianza con José Manuel de la Sota y con Juan Schiaretti. Y creo que eso lo habilita muchísimo para ser nuevamente intendente de la ciudad. En esta línea de negacionismo temporal del coronavirus, también aprovecho para preguntarte, una de las fechas que también se pospuso fue la interna del PJ. Bajo esta aclaración que te hice, ¿crees que se hubiera llegado a una lista de unidad o hubiera habido interna en el PJ? Creo que si hay algo que caracteriza a los dirigentes de mayor envergadura del Partido Justicialista Provincial, más allá de los lineamientos con referencia a lo nacional que hubo antes de la pandemia, siempre estuvo la convicción, sobre todo encabezada por Oscar González, que es el presidente alterno y del PJ y que llevó adelante esta decisión del gobernador Schiaretti de arribar a un consenso. Venimos gobernando la provincia, Cristian, desde hace 20 años y hoy tenemos un gobierno nacional con el cual tenemos muchísimas más afinidades que las que había antes y con la responsabilidad, entre otras, de gobernar la ciudad de Córdoba como hacía más de 40 años el peronismo no lo hacía con dirigentes propios. Toda esa responsabilidad genera herramientas importantes para buscar los consensos. Y con la crisis económica previa a la pandemia, ya nos obligaba con la responsabilidad del gobierno a no desatender eso y hacer todo el esfuerzo para buscar la unidad. Creo que la unidad del PJ va a ser una de las bases sólidas que va a permitir sobrellevar las gestiones de gobierno hacia adelante esta crisis y que nos va a fortalecer después de la pandemia. O sea que ves unidad después que pase esta pandemia. Estoy convencido de ello. Y la última pregunta ya para cerrar, Daniel. Dentro del peronismo tenés un ligamiento muy fuerte internamente con el del azotismo. ¿Crees que si no hubiera sido lo del accidente automovilístico que terminó con José Manuel de la Sota, hoy hubiera estado sentado en el lugar de Alberto Fernández? Porque de hecho las especulaciones, y lo sabes, Daniel, porque sos un hombre político también, venían con conversaciones en Buenos Aires. ¿Era el candidato, hubiera estado sentado de la Sota en el sillón de Alberto Fernández? No tengo ninguna duda que hubiera sido así. Es más, uno de los más fervientes impulsores de ese proyecto era Alberto Fernández. Alberto Me acaba de tirar un título, no lo sabía, ¿no? Sí, Alberto Fernández era una de las personas que estaba hablando con José Manuel de la Sota, que trabajaba para que José Manuel impulsara su candidatura presidencial y de hecho muchas de las acciones de consenso y de los gestos que está teniendo el presidente Alberto Fernández tienen que ver con esa impronta. Así que no tengo ninguna duda que era el momento por la madurez política, por la experiencia que José tenía y porque la Argentina necesitaba una figura de ese tipo en este momento. Él hubiera llevado adelante estos puentes de los cuales hablaba y eran su herramienta de discurso en su última etapa. Así que obviamente el dolor de su muerte no nos impide soñar, si tuviéramos esa posibilidad atemporal que vos planteabas, de que él hubiera sido el presidente de la Argentina. Daniel Pacerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, muchísimas gracias por la nota. No, Cristian, gracias a vos, un saludo a la distancia y felicitaciones por seguir llevando adelante la tarea de comunicar en un momento tan difícil. Es muy importante y loable la acción de los periodistas y del periodismo responsable. Frente a tanta fake news y tanta porquería que circula en las redes sociales, es bueno que haya canales de comunicación como el tuyo para poder llevar información veraz, que la gente se informe correctamente y que sepa cómo cuidarse frente a esta situación. Y como lo hago en cada una de las notas, sigamos lavándonos las manos, cuando salimos usemos el barbijo y mantengamos distancia. Pero lo mejor es quedarnos en casa. Un codo a la distancia, Daniel, y espero que la próxima sea en el piso. Gracias, Cristian. Bien, ahí están. A ver. ¿Cristian está al aire? Cristian, te escuchamos. ¿Estás ahí, Cristian? Nosotros se nos apagó la luz. Pero estamos. Pero estamos acá. Sí. Buenísimo, mira, porque justo en el momento que estábamos anunciándote se cortó la luz y se prendieron los generadores y bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno, Cristian, interesante la nota, ¿no? Varios títulos políticos que por lo menos yo no los tenía internalizados, ¿no? Que Alberto Fernández estaba trabajando intensamente para la candidatura de la Sota, ¿no?
Y después tira por abajo ese test del olfato, que en algún momento se dio por válido, que era la de olfatear vinagre para sospechar de que alguien estaba contagiado del COVID-19, como también el otro de que se haga ley o que se haga una ordenanza de que los funcionarios políticos o de mayor jerarquía se hagan un test para ver si estaban, Contagiado. han consumido droga, ¿no? Ah, la droga, esa. ¿No pasará alguno? Sí, en estos tiempos, capaz que antes lo matábamos, lo criticábamos, pero hoy en día ya con los avances que hay nos damos cuenta que es un enfermo, ¿no? Y sería de alguna manera también estigmatizarlo. Es un tema para discutir, para analizar, porque vos no podés tener al frente de un municipio, al frente de una gobernación, a alguien que está enfermo, ¿no? Por esas adicciones. Pero también es cierto que no hace falta hacer una rinoscopía, porque hay drogas que no justamente son ingresadas por nasalmente, pueden ingresarse vía vena, etcétera, ¿no? Sí. O fumar. Sí, es verdad, es real. Bueno, Cristian, queremos agradecerte como siempre por la nota, por el análisis también y gracias por participar de esta Edición especial. edición ¿no? especial en Extra pandemia, large. viste que estamos todos así como adecuándonos a estas situaciones raras que nos toca vivir. No hemos adecuado, pero yo creo que si hacemos, focalizamos en el canal, a ver, chicos, lo hago partícipe a ustedes, ¿cómo lo están viendo también? Yo lo veo que dentro de todo nos hemos adecuado bastante bien. Sí, por supuesto, todos uniéndonos trabajando, en este caso. tal cual. Los jueves teniendo presente Cristian, Realidad 2020, así que... te decimos la verdad, estamos muy contentos porque estamos teniendo muchas repercusiones impresionantes en las redes, cómo nos hablan, nos hemos posicionado muy bien en haciendo un periodismo que en Carlos Paz no estaban acostumbrados. Y sobre todo con el abanico de programas que hay, ¿no? Porque tenés para la diversión, para informarte, para la política, para la parte religiosa, lo cual hace que la sociedad elija y vea y consuma este abanico de propuestas que le presenta Carlos Paz Televisión. Así es, amigo. Con críticas, porque siempre es loable las críticas. Obvio. Feliz día para mañana, ¿eh? Igualmente para ustedes, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muy bien. Cristian Pérez acompañándonos como todos los jueves en esta sección especial con política en época de pandemia, ¿no? Así es, que no es poco. Que no es poco, Sofía. Cuán necesario. ¿Hacemos pausa? Pequeña pausa y ya hablamos con el último bloque.